James Rodríguez ha estado dentro de la lupa del periodismo deportivo, tanto colombiano como internacional, por los pocos minutos que ha tenido en el Rayo Vallecano. Hoy acá, en A Un Toque, vamos a estar conversando de las razones por las cuales James no ha tenido los minutos necesarios y del por qué aún no convence al técnico del Rayo Vallecano. Bueno, Diego, tenemos otra vez a James Rodríguez acá en nuestro canal de YouTube como tema de conversación para hablar de los pocos minutos que ha tenido en el Rayo Vallecano. Había mucha expectativa cuando, pues obviamente, había un antecedente grandísimo por parte de James y es haber sido el mejor jugador de la Copa América, uno de los que mejor rendimiento tuvo, si no el mejor rendimiento que tuvo la Copa América en cuanto a talento y que hoy por hoy no se vea reflejado en cuanto a minutos en su equipo actual, en el Rayo Vallecano. La pregunta para abrir, Diego, y es, ¿cuál es la razón por la que no juega James o no está teniendo los minutos que uno llegaría a pensar debería tener James Rodríguez en el Rayo Vallecano? Hay una aclaración que me parece importante hacerla, o por lo menos como yo lo veo y la sensación que me da, y es que se ha dicho mucho que James Rodríguez está jugando pocos minutos porque recién llega al Rayo Vallecano y que no ha tenido, digamos que, una pretemporada completa para poder, digamos que, tener un nivel físico adecuado, aceptable para ya empezar a disputar una mayor cantidad de minutos. La sensación que a mí me da es que dentro de todo Mitchell se está escudando un poco, Mitchell, perdón, Íñigo Pérez está escudando un poco en esa situación para, digamos que, esconder un poco más digamos que sus premisas o la manera que él tiene para trabajar, que es eso lo que venimos acá a discutir, que es que por ahí el técnico español, el técnico europeo, es un poco, digamos que académico, como usted mencionaba, en off, y que suele ser muy, no quiero utilizar la palabra, pero sí muy rígido a la hora de trabajar y que por eso y por ese motivo mismo, James no está teniendo muchos minutos en este inicio de temporada. Sí, de hecho, lo mencionamos, Diego, lo hablábamos detrás de cámaras, de cuál es la razón de por la que James no, yo creo que es una cuestión de que no convence mucho o no está dentro del gusto del técnico, sobre todo europeo actual, digámoslo así, hay que hacer la aclaración. Y eso lo mencionábamos, o más que todo lo mencionaba en el video que hicimos de previa de el Colombia-Argentina con Gonzalo de Felice, y es esa necesidad hoy por hoy del técnico de generar o priorizar otro tipo de cosas como sistemas, ideas, propuestas ideológicas dentro del fútbol, que priorizar el talento que tiene dentro del fondo de armario. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo, pero que no solo sucede, Diego, en el Rayo Vallecano, sino que también sucede en otros equipos hoy por hoy del fútbol europeo. Es decir, esto nosotros lo hemos mencionado dentro de nuestro canal de YouTube y es el fútbol europeo ha entrado en una monotonía dentro de sus propuestas o de lo que uno puede llegar a encontrar, una monotonía de lo que uno puede llegar a predecir de los equipos y los jugadores de cómo va a jugar cierto equipo con los jugadores que va fichando, ¿no? Ya no hay tanta sorpresa dentro del fútbol actual, sobre todo en el fútbol de la élite. Uno puede entrar a analizar formas y parecerle un técnico interesante y demás, pero técnicos que se decanten por talento como tal son muy pocos. Y si nos podemos a ver, Diego, James Rodríguez, donde mejor ha brillado, no es porque haya estado con técnicos abuelitos como muchos lo dicen, o alcahuetas, sino porque han sido con técnicos que le han brindado las llaves de su equipo para que ellos tomen la responsabilidad y el rol de desempeñar bajo sus cualidades, dentro de la plantilla o dentro del terreno de juego, más no al contrario, poner el jugador digamos lo que, a ritmo del sistema o al ritmo de la idea por encima del talento. Y eso es propiamente lo que le pasa a jugadores como James Rodríguez, jugadores como Juanfer Quintero, que son jugadores que necesitan más un tema de confianza que propiamente de sistemas o esquemas, porque son jugadores que no necesitan ese tipo de cosas
cuando tienen la opción de ser ellos los líderes futbolísticos del plantel o de la plantilla en la que se encuentren. Mientras que eso no exista, es muy difícil que uno pueda ver un cambio de rumbo en la situación actual de James Rodríguez. Y yo veo eso, lo que está sucediendo actualmente en el Rayo Vallecano, Diego. Y que, a ver, hay que mencionar también otras cosas, y lo ha dicho el mismo Íñigo Pérez, y es la cuestión del ritmo. Hay una, digamos que una perspectiva, una visión a la hora de ver el fútbol, que sobre todo, primero es bastante eurocentrista, de creer que el fútbol, digamos que europeo, se juega, digamos que a otro ritmo, como si eso en sí ya fuera una cuestión positiva o una cuestión, una virtud propia del fútbol europeo, que digamos que les hace ver tanto al periodismo como a los técnicos en sí, que se forman bajo esas premisas, porque hay que decir, y eso digamos que uno lo puede llegar a ver y detectar, etcétera, y es que digamos que hay una tendencia clara en cuanto a la manera de entrenar, a la manera de jugar, en las metodologías de juego del fútbol europeo. Hay ciertas tendencias que están dominando hoy en esas ligas europeas, y en las que por ahí futbolistas como James Rodríguez se ven ya un poco, digamos que suelen ser víctimas propias de eso, talentos como los de ellos, y donde los jugadores pueden llegar a encontrar pequeños refugios como el Real Madrid de Ancelotti, como el Betis de Pellegrini y otros equipos adicionalmente. Pero digamos que esa mirada eurocentrista que tienen muchos periodistas, y que se puede llegar a trasladar tanto a los hinchas como a los jugadores, hace ver que esos talentos como el de James no tienen cabida por una cuestión, vuelvo y digo, de ritmo. Pero, y para ir y desmenuzar un poco, esta, digamos que Término. esta, ¿cómo? Ese término, como tal, Ese el término, término ritmo. el término ritmo, se habla mucho de que la cuestión del ritmo es es una cuestión que puede llegar a ser positiva o negativa. Y yo creo que el ritmo, la cuestión, la clave del ritmo, no es, no es saber manejar el ritmo como tal, que los equipos puedan llegar a entender, a manejar, a gestionar cuándo puede llegar a tener un ritmo alto el equipo, cuándo debe tener un ritmo bajo el equipo, y mirar y gestionar la manera en que pueda llegar a acelerar y darle velocidad al balón en ciertas zonas o cuando la jugada lo indique. Entonces, digamos que esa narrativa de que el ritmo alto, James tiene que adaptarse al ritmo alto, y no los partidos tienen que adaptarse al ritmo que vayan imponiendo jugadores del talento como James, puede llegar a afectar mucho en las aspiraciones de un jugador como James a llegar a ser titular y ser el soporte, el jugador base o el jugador sistema de un equipo europeo. Todo porque se asocia mucho el ritmo más con el jugador que con el contexto o con el balón como tal, ¿no? Entonces, si un jugador corre ciertos kilómetros por debajo de lo habitual de lo que se corre hoy en día, se le suele llamar o se le suele señalar que es un jugador falto de ritmo en cuanto a la adaptabilidad que pueda tener la velocidad de juego del equipo, ¿no? Y yo creo que han habido ciertos casos en los cuales se entiende, por ejemplo, yo le ponía a Diego un ejemplo fuera de cámaras del Barcelona de Valverde, ese primer Barcelona que tuvo Valverde, em, creo que fue después de la salida de Luis Enrique, donde el ritmo de la circulación de la pelota era supremamente baja a comparación de lo que se venía viendo anteriormente, pero que dentro de ciertas zonas había una velocidad y una precisión y un ritmo muchísimo más alto en en la circulación de pelota para precisamente sorprender. Y eso era totalmente atípico en un equipo como el Barcelona, en el que estaba la posesión, circulación, posicionamiento, presión alta y demás, frente a lo que se estaba viendo en en ese Barcelona de Valverde, que era un ritmo mucho más alto, mucho más bajo, perdón, mucho más pragmático, sobre todo dentro de su propuesta de juego, pero que beneficiaba dentro del talento que tenía, primero porque era una plantilla en la que habían jugadores más longevos de lo habitual, pero que al mismo tiempo se habituaba al ritmo que tenían que llevar el equipo.
Y eso no se hacía por una cuestión de edad, sino por una cuestión de intencionalidad. Y era generar un ritmo, llevar al rival a ese ritmo de juego, pero sorprender en ciertas zonas del campo con los jugadores adecuados para poder sorprender. Tipo Iniesta, tipo Rakitic, tipo Lionel Messi y tipo Luis Suárez, que eran los que normalmente llevaban la batuta de poder sorprender en ciertas zonas del campo con ese ritmo alto, inmediatamente sorprender al rival con un ritmo o una velocidad mucho más alta dentro de la precisión y el pase y la circulación de la pelota, ¿no? Y se suele habituar mucho el tema del ritmo con el jugador y yo no sé qué tan acertado sea eso, Diego, porque hay jugadores que fisiológicamente no les va a dar para hacer físicamente a lo que se juega hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen una fisionomía muy distinta. Edwin Cardona tiene una fisionomía muy distinta en cuanto a la fisiología o su corporalidad para jugar a un ritmo altísimo a lo que se quieren, digamos, a lo que llaman hoy por hoy el fútbol actual, ¿no? El tema de velocidad, el tema de correr y el tema de cumplir ciertas roles defensivos como tal. Y esa organización defensiva, pero tiene unas virtudes que sí o sí son necesarias dentro de cualquier equipo. Y es el tema del pase, la creatividad, la visión periférica y la precisión en el pase que él tiene, es decir, la pelota quieta. Lo mismo pasa con James Rodríguez, lo mismo pasa con Juanfer Quintero. Sus capacidades están en otro lado, pero yo creo que ese lado es el más importante, porque su capacidad está es con el balón en los pies y en la creatividad, la precisión y el talento que puedan tener ellos con la pelota en los pies como tal y no detrás de la pelota. Para eso hay otros jugadores que puedan tener ese tipo de características. Pero el rol como tal, o la virtud que tiene hoy por hoy, jugadores como James Rodríguez, es que son sumamente determinantes con la pelota en los pies. Y eso es oro para un equipo. Y que un entrenador esté priorizando otro tipo de características, otro tipo de ideas y posturas, no sé si es para señalarlo, porque a fin de cuentas es digamos que es una cuestión que sucede hoy por hoy dentro del fútbol actual, que no es el único técnico que pasa por eso. Entonces no sé si es, ni si es para señalarlo, pero sí, Diego, es para darse una idea de lo que está sucediendo, lo que puede estar sucediendo con James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Y es una cuestión talento propio de talento no, sino de disposición propia del técnico en cuanto a sus propuestas de juego. Y ahí va mi segunda pregunta, Diego, y es si fue un error, aunque hoy digamos que sería muy fácil uno ponerse a decir fue un error o no fue un error, pero ¿considera usted que fue un error irse al Rayo Vallecano y no continuar, por ejemplo, acá en el fútbol suramericano? A día de hoy uno puede decir que sí, porque pues uno más o menos como uno con el desayuno no sabe qué es el almuerzo. Entonces, digamos que con estas primeras semanas de James en el Rayo uno podría decir que sí. Y es que lo comentábamos también en off, creo que, y muchas veces creo que ya lo habíamos comentado varias veces, que James necesita un entrenador entre comillas, que lo mima, pero que un entrenador que esté capacitado, que tenga la sensibilidad, que tenga la capacidad comunicativa para tratar de arropar un talento especial, porque el talento de James es una cuestión especial por la escasez que hay de ese talento a nivel global, a nivel general, tanto en Europa como en Sudamérica. Entonces, jugadores como James, tan especiales, con una cuestión, con cuestiones, características físicas específicas, que por ahí a nivel defensivo hay que trabajarlo y que hay que darle ciertas tareas de acuerdo a lo que él puede llegar a ofrecer a nivel defensivo y sin balón, pues necesita un entrenador que tenga esa sensibilidad y esa capacidad y ese conocimiento para tratar de construir equipos que estén alrededor y que sean propiedad de un jugador como James Rodríguez y que todo lo que le rodea a nivel ofensivo, a nivel defensivo, esté, valga la redundancia, girando en torno a su figura. Entonces creo que James tenía que haber elegido, no sé si él lo sabía, la verdad no tengo ni idea,
pero tenía que, más que el destino, más que la ciudad, más que la liga, tenía que elegir un técnico que tuviera esa capacidad por sus experiencias anteriores, obviamente, porque James es un jugador que ya tiene experiencia en cuanto a su relación con diferentes técnicos, ha tenido a Benítez, a Ancelotti, a Henkens, a Lorenzo, a Peckerman, ha tenido a Subeldía, etcétera, entonces él sabe más o menos que más que los destinos, yo creo que tiene que elegir un entrenador que sepa el talento que tiene, porque un entrenador tiene que saber el talento del jugador que tiene, conocerlo, no como decía Subeldía, que no lo conocía y lo manejaba, pero tiene que conocerlo, saberlo y entenderlo. Sí, sobre todo, y yo sé que si llegan a haber hinchas del Rayo o incluso españoles o de otros países, dirán que es que James Rodríguez no es tanto ¿para qué? Para que el técnico tenga que adaptarse tanto hacia él. Yo la verdad creo que es que acá se prueba mucho de la capacidad del técnico, ¿no? Porque si bien James Rodríguez, por ejemplo, no tenga una capacidad defensiva de la cual uno destaque demasiado, la realidad es que Lorenzo ha demostrado que si se estructura una forma o una organización defensiva, como lo dice Ancelotti, Ancelotti como tal, de involucrar al jugador dentro de ese porcentaje de organización defensiva, el jugador puede cumplir. Y James ha cumplido, o al menos de lo que llevamos en proceso de Lorenzo, ha cumplido en un rol en el que le ha beneficiado, ¿no? Que es estar en un bloque alto, obviamente va minimizando cargas o va, digamos que, evitando sobreesfuerzos directos físicos en ese tipo de presiones, pero que sí puede hacer ese tipo de roles si se le adapta un bloque en el cual evite hacer esos traslados largos de un lado a otro que lo desgasten físicamente, porque físicamente es un jugador que está para otro tipo de cosas. Es decir, su virtud está con el balón, como lo mencioné antes, y no detrás de él o corriendo detrás de él. Ahora, ya hemos hablado, Diego, de las razones por las que no ha jugado, creemos que por las que no ha jugado James Rodríguez, de si fue o no fue un error de irse al Rayo Vallecano, y en caso tal, en caso tal no, sino una realidad es que hoy por hoy James, la última opción, la única opción que le queda para permanecer dentro del fútbol de élite es el Rayo Vallecano. Por edad, también por un tema de, yo creo que pretendientes y demás. Ahora, ¿y qué dependería de James Rodríguez para poder irse ganando un puesto en la titular? Yo creo que se le va, o sea, yo creo que el talento de James es tan bueno que el técnico tiene que sí o sí ir torciendo el brazo. Es decir, tiene que dar el brazo a torcer porque talento como el que tiene James no lo tiene en la plantilla. O sea, el talento de James es único. Estamos hablando de una de las mejores zurdas en el mundo y yo creo que hoy por hoy el jugador más determinante en cuanto a pelota parada, para mí. El jugador que más genera con pelota parada. Y eso es oro hoy por hoy en el fútbol actual, como lo llaman muchos ahora. Ahora, ¿qué dependería de James para poder irse ganando un puesto en la titular? Yo no sé qué tanto dependerá de James, porque yo siempre lo he dicho, no sé, eh, siempre se ha dicho que James tiene que demostrarle al entrenador, pero es que James, a ver, en cada acción demuestra el talento que tiene, el golpeo demuestra el talento que tiene, etcétera. Entonces no sé qué tanto va a depender de James. Yo creo que va a depender más de Íñigo Pérez, sinceramente, en la sensibilidad que él pueda llegar a tener y en la capacidad que pueda llegar a adaptarse a James para darle, vuelvo y digo, eso que él tanto menciona de la cuestión física y del desgaste, pues tratar de darle unas tareas, un rol en el cual él no tenga que sobreesforzarse y que los recorridos sean de acuerdo a su capacidad física. Usted mencionaba una cuestión sobre si James, digamos que si James, los españoles dirán que James no es un jugador por el cual tenga que el entrenador adaptarse. Pues yo no sé, en el Real Madrid quizás no, pero en el Rayo Vallecano sí, en el Rayo Vallecano sí, el entrenador tiene que tener la capacidad de adaptarse a un talento como James.
no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de una de las zurdas más determinantes del mundo, un jugador que a nivel creativo es demasiado bueno, de los mejores de Sudamérica, a nivel de pase, de ser un pasador, es un jugador con una gran categoría. Entonces creo que en este caso va a depender más de la capacidad que tenga, en este caso sí, capacidad que tenga Íñigo Pérez de poder adaptarse y de poder moldear la estructura tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo para que James pueda llegar a ser titular, porque vuelvo y digo, y lo mencionaba, para mí la titularidad de James va a caer por su propio peso, porque no es un jugador que tenga la plantilla, porque al Rayo Vallecano le ha costado en varios tramos, sobre todo en los segundos tiempos, poder hilar pases, poder hilar posesiones de balón, poder ya, y sobre todo poder llegar a posicionarse en campo contrario. Entonces creo que tarde o temprano va a tener que recurrir a James para por lo menos ofrecer un poco más de variedad, alternativas y de poder tener un poco más de peso ofensivo. Sí, de hecho, yo recalco de, obviamente, la respuesta que usted da en cuanto a que es más responsabilidad del técnico que del propio jugador, porque el talento lo tiene el jugador, pero la decisión la tiene el técnico. Y si el técnico no está en la capacidad, o no sé si en la capacidad, pero sí está más dentro de la idea de morir con lo suyo, con su idea, que al talento que tiene a disposición, ya habla mucho más del técnico que propiamente del jugador. Porque ya hemos visto, Diego, dentro de los partidos que llevamos ya de liga, que la forma de contrarrestar movimientos tácticos del rival han sido más propiamente de la cuestión física que la cuestión técnica. No sé si usted me acompaña ahí en esa apreciación. Voy a tomar un ejemplo, el partido contra el Atlético de Madrid, el segundo tiempo, el Atlético lo está avasallando tanto técnicamente como físicamente. Físicamente sabemos que es muy bueno, pero la entrada de Griezmann fue determinante por parte de Simeone para darle un plus a la circulación o a la toma de decisiones que tenían los ataques del Atlético de Madrid. Lo que hace el técnico en vez de contrarrestarlo de talento con talento, es contrarrestarlo de talento con capacidad física. Y empezó más un duelo físico o tratar de llevar al rival a un duelo físico que tratar de robar el balón, tratar de poder hilar pases o generar o introducir o involucrar a un jugador con más talento que pueda generar algún tipo de peligro dentro del talento que más de la parte física. Y eso se ha visto dentro de los movimientos tácticos que ha hecho el técnico de Íñigo en los segundos tiempos que ha tenido el Rayo Vallecano cuando se ha visto contra las cuerdas. Y realmente a James, por ejemplo, en ese partido le tocó entrar más a un juego directo que a un juego de circulación o darle la batuta a James Rodríguez para que sacara el equipo desde el fondo, porque es que el equipo no podía ni siquiera hilar 4 o 5 pases para lograr saltar la presión del Atlético. Y ahí yo creo que va a estar el punto clave de si James pueda o no pueda ganarse la titularidad en el Rayo Vallecano. Tanto la disposición del técnico para poder ponerlo, como la disposición del técnico para moldear el equipo para lo que necesita como tal el jugador, como James Rodríguez. Pero bueno, gente, hasta acá el video de hoy de James Rodríguez y Rayo Vallecano. Una de las novelas que ha tenido en estos días el periodismo deportivo y obviamente el panorama del fútbol mundial. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como a un arroba un toque rayal piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.